En un pueblo de 30.000 habitantes se leen tres periódicos, la primera, la segunda y la tercera. Se sabe que 6.500 personas leen la primera, 5.580 personas la segunda y 4.800 la tercera. Además, los que leen la primera y la segunda, pero no la tercera, son 680. Los que leen la primera y la tercera, pero no la segunda, son 1.200. Y los que leen la segunda y la tercera, pero no la primera, son 880. Si los que no leen ningún periódico son 16.720 personas, ¿cuántos leen los tres periódicos? Entonces, solución del problema. Entonces, considere los conjuntos. Tenemos primera, segunda y tercera. ¿Quién es P? Los que leen la primera. S, los que leen la segunda. Y T, los que leen la tercera. Ahí tenemos entonces los tres conjuntos asociados a nuestro problema. Así, del enunciado se deduce lo siguiente. Tenemos que la cantidad de personas que leen periódicos son 30.000 habitantes, es decir, la cantidad de personas del universo son 30.000. Después, los que leen la primera son 6.500. La cantidad de personas que leen la primera son 6.500. Después, la cantidad de personas que leen la segunda son 5.580. Y la cantidad de personas que leen la tercera son 4.800. Después tenemos los que leen la primera y la segunda, pero no la tercera, es decir, que tenemos aquí la cantidad de personas que leen la primera y la segunda menos la tercera son 680. Los que leen la primera y la tercera, los que leen la primera y la tercera, pero no la segunda, esos son 1.200. Y por último me dicen los que leen la segunda y la tercera menos la primera, esos son 880. ¿Qué más nos dicen? Nos dicen que los que no leen ninguno de estos tres periódicos son 16.750. ¿Sí? Y los que leen ninguno de estos periódicos, es decir, la primera unión, la segunda unión, la tercera complemento, nos dicen que son 16.720. Eso es lo que tenemos. Por lo tanto, de aquí podemos concluir que la cantidad de personas que leen la primera, la segunda o la tercera
debieran ser la cantidad de personas que leen la primera o la segunda o la tercera. Esto debieran ser los 30.000 menos los 16.720. Y eso nos da 13.280. Entonces, de lo anterior, es posible construir el siguiente diagrama. Tenemos entonces, tenemos el conjunto A, después tenemos el conjunto B y por último tenemos el conjunto C, ¿sí? Que en este caso va a ser nada menos que el conjunto asociado a los que leen la primera, los que leen la segunda y los que leen la tercera. La cantidad de personas que leen los 3 periódicos no sabemos cuántos son. Pero ¿qué es lo que sabemos? Me dicen, fíjense, los que leen la primera y la segunda, menos la tercera son 680. Aquí tenemos 680. Los que leen la primera y la tercera menos la segunda son 1200. Y los que leen la segunda y la tercera menos la primera son 880. ¿Sí? Ahora, por otro lado, la cantidad de personas que leen la primera o la segunda o la tercera, esos son 13.280. Y por nuestra fórmula de cardinalidad son cuántos leen la primera más cuántos leen la segunda más cuántos leen la tercera menos cuántos leen la primera y la segunda menos cuántos leen la primera y la tercera menos cuántos leen la segunda y la tercera menos, en este caso, más cuántos leen la primera y la segunda y la tercera. Pero los que leen la primera, vamos a ver, son 6.500. Los que leen la segunda, según nuestra información, son 5.580. Los que leen la tercera son 4.800. Menos los que leen la primera y la segunda, podemos destacar esa región, primera y segunda, son 680 más X. Entonces, menos 680 menos X. Menos los que leen la primera y la tercera. Primera y tercera, nuevamente estas dos regiones, sería entonces menos 1200 menos X. Y los que leen la segunda y la tercera serían menos 880 menos X. Y los que leen las 3 revistas, X. Recuerden que nos piden determinar cuántos leen las 3 revistas. De aquí entonces obtenemos lo siguiente. 13.280 es igual. ¿Qué es lo que tenemos en el lado derecho? Tenemos 6.500 más 5.580 más 4.800 menos
680 menos 1200 y menos 880. Eso nos da entonces 14.120. Ahora, si reducimos términos semejantes, tenemos menos x, menos x, menos x y más x, menos 2x. Es decir, 2x debiera ser igual a 14.120 menos 13.280. Y eso nos da 840. Es decir, el x es 840 dividido en 2, 420. Entonces podemos aquí mencionar, por lo tanto, 420 personas leen los 3 periódicos. Y ahí tenemos entonces la respuesta a la pregunta planteada.